Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a este curso de Tarot Gitano. Vamos a estar trabajando con el oráculo Lenormand. Hoy vamos a ver un poco su historia. Vamos a conocer este mazo, que en la descripción de este video tienen el material de la clase para descargar. Tienen también los mazos imprimibles para descargar, que hay dos versiones. Pueden imprimir el que más les guste o bueno, pueden adquirir el suyo en cualquier plataforma de compra para poder estudiar y para poder empezar a trabajar con este tarot. También tienen mis contactos en la descripción del video para quien lo esté viendo luego de la transmisión en vivo y quiera hablarme o quiera consultarme algo. Está mi WhatsApp y está mi Instagram también, que me pueden ir a seguir por allá. El oráculo Lenormand es un oráculo de 36 cartas, viene con su librito, con sus significados, y bueno, en este curso lo vamos a utilizar como un tarot gitano, digamos, ¿no? Con toda la impronta en la que lo usaban los gitanos para hacer adivinación. Es un tarot muy adivinatorio, más allá de que tiene su connotación espiritual y esa apertura, digamos, que nos abre como a una conciencia o una magia superior. Vamos a hablar un poco de lo informal. Para los que no me conocen, mi nombre es Dafi. Bueno, soy tarotista. Hace ya casi 5 años que vengo trabajando con el tarot y bueno, y otras terapias holísticas desde hace mucho más tiempo, como el Reiki, que casi 20 años que hago Reiki. La mayoría de los que me conocen o los que ya han tomado sesiones o cursos conmigo, tengo un método de enseñanza que es y de práctica también de la espiritualidad, que es muy terrenal y que no tiene mucho que ver con todo lo mítico. Entonces, me gustaría que como primer paso hablemos un poco de cómo es nuestro mazo, de cómo trabajar con él, de cómo conectar con él. Yo les recomiendo que los que lo imprimieron o los que tienen un mazo en su poder, que vayan teniendo contacto con esas cartas. Este mazo va a tener ejercicios para conectar con él, porque como es un método adivinatorio y como lo vamos a trabajar desde nuestra propia intuición, desde nuestra propia percepción de las cartas, conlleva un trabajo personal con el mazo, de cómo el mazo nos habla, cómo nosotros conectamos con los guías que trabajan con este mazo, que son muy diferentes de los que estamos acostumbrados por ahí en otro tipo de terapias. Porque van a ser los guías de la caravana gitana, que tienen que ver con sus creencias, que hoy vamos a conocer también un poquito más en profundidad. Y la idea de este curso es que todos puedan empezar a tener esa apertura a conocer el tarot desde un lado más adivinatorio, pero que no quita la conexión personal con uno, ¿no? Va a ser un método adivinatorio para la persona que esté consultando, porque le vamos a poder dar herramientas o sucesos de su futuro, y a su vez para nosotros va a ser un trabajo espiritual y un trabajo de conexión muy, muy grande y muy importante. Para conectar con el mazo, lo que yo recomiendo siempre es que lo tengan cerca, que lo agarren, que lo toquen, que lo mezclen, que vayan viendo las cartas, digamos, como que lo vayan haciendo un poco parte de su cuerpo, que lo vayan empalmando de su energía. Tocándolo es un buen método también, no lo sugiero para todos, pero a veces dormir con las cartas debajo de la almohada es una manera de conectar y de canalizar energía. Va a pasar que algunos van a descansar y van a recibir información de esa manera, y va a pasar que otros no van a poder dormir. Entonces, si no pueden dormir porque es demasiada la información, van a limitarse a tocarlo, a limpiarlo, sobre todo si son mazos nuevos. Lo limpiamos como les enseño siempre. Pueden agarrar un vaso de agua, por ejemplo, le van a agregar sal y pueden dejar el mazo de esta manera para limpiarlo y luego sí empezar a llenarlo de su propia energía para empezar a trabajar con el mazo. Por otro lado, este mazo tiene cuestiones particulares, como vamos a estar conectando con la energía gitana, que es una energía de alegría, de festividades, digamos, ¿no? Cuando pensamos en una gitana o en un gitano, pensamos en colores, pensamos en música alegre, pensamos en fiestas que duran una semana, y toda esa connotación alegre. Entonces es un mazo con el cual podemos conectar escuchando, para los que les gusta el flamenco, la música gitana, alegre, o la música que a ustedes les guste, ¿no? Pero que sea alegre, que conecte con esa alegría de vivir, con esa alegría de ver la vida de una manera más light, por así decirlo. Por otro lado, se suele recomendar que este mazo se puede guardar en un paño de colores, digamos, que pueden utilizar pañuelos, pueden hacerlo ustedes mismos.
y mantenerlo, digamos, como en un lugar obviamente cuidado de que nadie nos lo toque, que nadie ajeno a nosotros lo contamine con su energía, ¿no? Después cada uno va a decidir si en sus consultas permite que el mazo lo use un cliente, lo toque un cliente o no. Pero bueno, en este caso que, por ejemplo, yo trabajo de manera siempre online, el mazo solamente lo toco yo. Pero ya si fueran lecturas presenciales, bueno, ahí sí suelo como darlo. Por otro lado, como siempre, recomiendo que tengan un mazo que, si van a hacer lecturas presenciales, que tengan un mazo que sea para ustedes, que lo van a trabajar para ustedes, cuando ustedes necesiten consultar algo, cuando ustedes necesitan ver una situación, y que tengan otro para las personas, digamos, que el que va a ser, digamos, público, por así decirlo, que van a poder prestarle a otras personas, que lo toquen, que lo mezclen, que es una manera también de hacer parte al consultante de la lectura que estamos haciendo. Pueden limpiar su espacio, pueden prepararlo, pueden decorarlo con flores cuando van a hacer estas sesiones, o sea, eso siempre abierto a lo que a ustedes les guste, a lo que a ustedes los haga sentir cómodo, a lo que ustedes los conecte un poco con esta energía con la que vamos a estar trabajando, que es la energía de los gitanos. Y con eso sí, siempre mucho respeto, obviamente, con las energías que estamos trabajando. Son seres de luz de la quinta dimensión muy especiales, muy alegres, y que bueno, que su misión un poco es ayudarnos a prever situaciones en este caso. Entonces lo vamos a estar utilizando como para ver lecturas, qué sé yo, anuales, para ver cosas a futuro. Es un mazo en el cual en las sesiones, a diferencia de cuando utilizamos el tarot terapéutico, que por ahí es más el Rider White, o utilizamos el Marsella, al ser un tarot adivinatorio es muy importante que tengamos en cuenta el tiempo cuando vamos a hacer una lectura. Siempre que vamos a hacer una lectura, vamos a estar nosotros mismos diciéndole al mazo, bueno, vamos a ver esta situación de acá a un mes, de acá a 3 meses. Entonces, la situación nos la va a mostrar de acá a un mes y en ese mes se va a cumplir. Van a ver que vamos a hacer ejercicios durante estas 4 clases que tenemos para ir conectando con el mazo, que van a ser unos ejercicios de horóscopo diario en el que van a ir trabajando. Vamos a ir metiéndonos de a poquito en los significados de las cartas. Hay algunos de estos mazos que son versiones diferentes, obviamente, de otros autores, de otros ilustradores más que nada. Y que por ahí le dan, no cambian el significado, pero sí tienen diferentes imágenes. Este es el tradicional, el que yo tengo, que es el de Laura Tuan, que es el que les recomendé mayoritariamente porque es el clásico, pero la diferencia está en que en este mazo tenemos cartas blancas, lo que se llaman cartas blancas, que mañana las vamos a ver en profundidad, pero son la carta 28 y la carta 29, que son las cartas del hombre y de la mujer. Estas cartas son cartas que se utilizan meramente para representar al consultante femenino o masculino, dependiendo digamos, de quién es nuestro consultante. Siempre van a estar representando eso. Y hay otra versión que trae 38 cartas porque trae 2 cartas más, que nos puede servir, qué sé yo, si en una tirada, una lectura de relación, qué sé yo, hay amantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué sé yo, queremos consultar por una hermana, entonces una carta va a representar, la otra carta de mujer va a representar a la hermana, y la 29 a la consultante. En este caso yo les recomiendo que si tienen el mazo de 38 cartas, que quiten esas 2 extras y que utilicen las 36, porque es la manera en la que la vamos a ver en este curso. Después ustedes, si quieren, lo pueden sumar, las pueden utilizar, obviamente, eso queda a criterio de cada uno, pero es la única diferencia que hay. Después las ilustraciones son similares, o sea, son muy simples, son ilustraciones fáciles, qué sé yo, tenemos la carta del oso, en otros mazos será un oso más mágico, un oso con mariposa, otra imagen, ¿no?, del oso, pero va a seguir siendo el oso, el ramo va a seguir siendo el ramo o las flores. Después tenemos los peces, van a ser diferentes ilustraciones de peces, pero van a ser los mismos significados, las mismas cartas, por así decirlo. Ya queda a criterio de cada uno el mazo que a uno le guste, el mazo que a uno le resulte más lindo, más tierno, más como a ustedes les parezca. Siempre obviamente recomiendo y paso mazos que puedan imprimir que sean los clásicos, porque después a partir de eso ustedes pueden comprar y pueden elegir el que a ustedes más les guste o más se sientan cómodas. Les quería comentar un poquito, para adentrarnos ya así ahora en la primera clase, lo que es el oráculo Lenormand, un poco su historia y su origen.
que se remonta a mediados del siglo XIX, empieza siendo obviamente, si ven, todas las cartas o la mayoría de los mazos tienen como otra carta que son similares a las de póker, y que son un resabio de los mazos originales, las que primero que se empezaron a usar como juego de la vida se les llamaba, un mazo de póker, es bien similar a un mazo de póker. Así que tenemos en algunas ediciones estos resabios, a la carta, digamos, que era originalmente. Es un detalle nada más. Después la carta también se compone, bueno, de la imagen propiamente dicha y de un número. Cada imagen o cada carta tiene un número. En este caso, bueno, está buenísimo que se memoricen, digamos que, qué sé yo, que la carta 18 es la carta del perro, que sepan que la carta 1 es la carta del jinete, que memoricen qué número es cada carta. Los números se van a utilizar en algunas lecturas, lo vamos a ver en la última clase, para sumar, para restar, para hacer algún tipo de cuentas que tienen que ver también con el método de la lectura. Y bueno, y este mazo se empezó a usar como siempre, o como la mayoría de los tarot, por la gente de una sociedad como más alta, en fiestas, en celebraciones, y su popularidad se lo dieron los videntes famosos de aquella época, de mediados del siglo XIX, y entre ellos especialmente Mary Ann Lenormand. Ella nació en 1772 y falleció en 1843. Era una vidente muy, muy famosa, muy reconocida, principalmente muy reconocida porque terminó siendo la vidente de Napoleón. Entonces era quien lo guiaba en sus batallas, en planificar estrategias, en cómo le iba a ir, y le brindaba como ese apoyo espiritual y adivinatorio sobre, bueno, sabemos quién es Napoleón y todo lo que ha conquistado, o sea, el mayor conquistador del mundo. Entonces ella se hizo muy famosa y era una mujer que cuando fallece era muy adinerada, por trabajar con este tipo de personas de mucho poder. En su historia, ella quedó huérfana a los 5 años, era hija de una familia de comerciantes de Normandía, y se crió en un colegio pupilo, digamos, ¿no? Porque en un orfanato de monjas. ¿Qué pasa? La expulsan de ahí porque tenía visiones, porque era adivina, porque todas sus profecías además se cumplían, y bueno, y ella a partir de ahí es que decide irse a vivir a París. Allí, bajo el seudónimo de Sibylle de París, se hizo famosa ejerciendo su arte como lectora de cartas. Y bueno, y es ahí cuando llega ya a Napoleón y a toda esa clase social, digamos, muy alta que la vuelve extremadamente adinerada, famosa, y le da todo el prestigio que tiene. Lógicamente ella usaba los mazos tradicionales, no utilizaba las cartas que hoy en día tenemos, que son las que llevan su nombre y que además vienen ilustradas, sino que esto se fue dando después un poco en homenaje a ella, y por eso el oráculo se llama Lenormand y está ilustrado de esa manera. Y tenemos grandes diferencias entre lo que es el oráculo Lenormand y lo que es el tarot gitano. La principal diferencia que vamos a ver durante estas clases y con el que nosotros vamos a trabajar es con el tarot gitano. Pero ¿cuál es la diferencia de esto? Más que nada es una diferencia religiosa y de creencias. Bien, el oráculo Lenormand es un oráculo propiamente dicho, son cartas que vienen con un mensaje, que vienen con un libro. Nosotros lo compramos como oráculo Lenormand y podemos aprender a usarlo de esta manera, digamos, ¿no? El mensaje de la carta propiamente dicho, como cuando utilizamos cartas de ángeles o cartas de hadas, oráculos de diferentes tipos de cosas. Tienen un mensajito concreto, listo, uno puede sacarlo para una situación, para una carta, para ver tal día cómo voy a estar, o para ver tal situación. Es un mensajito diario. Así funciona un oráculo, por así decirlo. El método gitano o el tarot gitano, como se lo utiliza en este caso, o como lo vamos a aprender en este curso, se trata también de que conlleva las creencias religiosas de los gitanos. Es una forma de tarot que se realiza con las cartas de Lenormand basándose en la fe gitana, en sus guías espirituales y en la conexión con los mismos. Por eso es que durante este curso vamos a ir viendo y trabajando esa conexión, digamos que es una conexión muy linda. Y en cuanto a la fe y las creencias gitanas, que por ahí no son muy conocidas, quiero contarles y compartirle un poquito algo de lo que van a tener en el apunte, que tiene que ver con Santa Sara, que es la patrona de los gitanos, que vendría a ser como
como la Virgen María para los católicos, ¿no? Y que está relacionado un poco con las historias del cristianismo. Esto comienza con la historia de que, bueno, cada 24 de mayo, más de 10.000 romeros y romeras gitanas, en su mayoría, de toda Europa, acuden a Saintes-Mères de la Mer, en el sur de Francia, para venerar a Santa Sara. O Sara de Cali en la tradición gitana. O sea, los gitanos le llaman Sara de Cali y en Europa se la conoce como Santa Sara. Cuenta la leyenda que María Magdalena llegó desde Tierra Santa a esta localidad huyendo de la persecución a los cristianos después de la muerte de Jesucristo. En el barco viajaban también dos santas, María Salomé y María Jacobé, de ahí el nombre de la localidad, a las que se le sumaba una egipcia negra llamada Sara, que servía como esclava. Esa es una de las versiones de dónde viene, digamos, de que Santa Sara al final era una esclava egipcia que la servía. Por otro lado, hay otra versión que afirma que Santa Sara era hija de María Magdalena y de Jesucristo, y que hacía de sirvienta para proteger su identidad, porque en ese momento eran perseguidas, por eso María Magdalena venía huyendo. En una tercera tradición, Sara era una gitana local que se valió de sus dotes de magia para ayudar a María Magdalena y el resto de los viajeros a arribar a la Costa Gala. Y hay más lecturas como que este peregrinaje es la cristianización de la procesión de la India dedicadas a la diosa Durga, también llamada Kali. Existen corrientes esotéricas como la Wicca trinitaria, que la considera parte de la triple diosa junto a sus supuestas abuelas, la Virgen María, y su madre, María Magdalena. O sea, se la conoce como la tercera diosa, digamos, que cumple con esa trinidad de ser hija de María Magdalena y nieta de la Virgen María. Esta es la creencia con la que trabajan los gitanos. Esta es la veneración que tienen por Santa Sara y que es la deidad o la santa que se convoca o con la que trabajamos cuando trabajamos con el tarot gitano. Es una energía muy linda porque es una energía que tiene que ver primero que nada con lo femenino. La mayoría de las personas que llegan a estos cursos somos mujeres, que venimos, bueno, como en un proceso personal, que podemos llegar a empatizar también un poco con esta historia de una madre que protege a su hija haciéndola pasar por esclava, y que es la energía con la que vamos a trabajar y con la que vamos a conectar a la hora de trabajar con el oráculo Lenormand, y que después van a ver que lo van a poder aplicar a su vida cotidiana, que la energía de María Magdalena es una energía que se hace muy presente también en el Reiki, y que es considerada una maestra ascendida que trabaja con nosotros, que nos ayuda, que nos protege y que nos guía también, sobre todo cuando trabajamos con este tipo de energía. Así que bueno, esta es básicamente como la historia y la gran diferencia que hay entre el método gitano y el método del oráculo propiamente dicho. Vamos a ir viendo durante estas clases maneras de conectar. Yo les recomiendo que para mañana traten de conectar con su mazo, de sahumarlo o de limpiarlo con agüita y sal, de la manera que les dije, no lo vayan a mojar, lo ponen acá arriba, o lo sahuman carta por carta, con un sahumerio el que tengan, pueden ir limpiándolo carta por carta, y empiecen a conectar con su mazo. Nos vamos a ver para la segunda clase, en la que ya sí nos vamos a adentrar un poco más en las cartas, en sus significados y en algunos ejercicios de conexión con esto. Pero bueno, me quería explayar durante esta primera clase en la historia de este oráculo, en la historia del tarot, en cómo vamos a trabajar con él, cuál es el respeto y lo importante que es saber de dónde viene el oráculo Lenormand, saber la historia de la mujer que le puso nombre a estas cartas, de que también cuando trabajamos con este oráculo estamos trabajando y estamos invocando la energía de Mary Lenormand, de que era una mujer poderosísima, que era una vidente increíble y que todo esto también se va a ir despertando en ustedes a medida que vayan trabajando con las cartas y a medida que vayan conectando con estas energías, con esta forma, digamos, de ver el tarot. Si bien el método es meramente adivinatorio, hay cuestiones que hay que saber
diferenciar, digamos, ¿no? Muchas veces lo que sucede y lo importante que me parece a mí es que cuando vemos algo con estas cartas, un suceso que por ahí no nos gusta mucho o que puede llegar a pasar, nuestro cerebro, nuestra mente, a raíz de nuestros traumas, de nuestra herida de la infancia, de todo lo que viene cargado, nos va a llevar a escenarios horribles. Entonces, quiero que vayan teniendo en cuenta estas situaciones para no dejarse llevar por la ansiedad bueno, que es una parte de nosotros y que va a activarse en momentos en los que veamos situaciones que por ahí no nos gustan, y va a tratar de protegernos de esa situación. Siempre que vean una situación caótica o a veces media terrible, que puede ya sea una muerte o puede terminar siendo un final de una situación, digamos, ¿no? El cierre de algo, la muerte de una situación, no de una persona. Entonces, que tengan en cuenta esas cosas para poder tranquilizarse, para no dejarse ganar por la mente y por la ansiedad. Y bueno, y siempre que lo hagan de esta manera respetuosa, de esta manera de conectar, respetando la cultura del mazo, porque viene, si bien son cartas y es papel impreso, tiene una energía colectiva de años de historia, de gente que ha trabajado con estos mazos, bueno, hasta de conquistas de ciudades, de imperios, y toda esa energía está cuando trabajamos con estas cartas. Entonces es importante respetar siempre la cultura, y las diferencias que hay entre cuando trabajamos con este mazo o trabajamos con Marsella o trabajamos con el egipcio. Cada uno tiene su energía, su cultura y su historia. Y cuando nosotros tocamos este tipo de herramientas, vamos a estar conectando con todo eso de alguna manera. Siempre que se haga con respeto y siempre que se haga con amor, y desde la mera intención de ayudar al prójimo o de ayudarnos a nosotros mismos a ver alguna situación compleja de nuestra vida, va a ser acertado, va a ser guiado, va a ser cuidado. Así que tengan plena confianza en eso. Nos vamos a ver en la segunda clase, en la que ya vamos a ver significado de las cartas y vamos a empezar con algunos ejercicios. Y bueno, y recuerden que en la descripción de este video tienen el material de estudio para descargar, tienen los mazos imprimibles por si alguien no los vio todavía, o si los quieren ver y guardarlos también porque van a tener diferentes imágenes y porque quizás les gusta más. Para trabajar, y bueno, y mi contacto para consultarme, para preguntarme todo lo que necesiten. Les mando un beso grande, les agradezco a todos por estar acá.